La noche es perfecta. La luna está oculta por unas nubes oscuras. El silencio lo inunda todo. Los árboles nos observan. Solo está la fogata al fondo. Ven, acompáñame. Camina sin miedo. Siéntate junto a la hoguera y atrévete a escuchar a el narrador de la oscuridad, que te contará las historias más aterradoras. ¿O acaso tienes miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. Mis padres acababan de llegar del cine no hacía mucho. Yo había estado bastante enfermo los últimos días, así que no había podido ir. Cuando llegaron, les pregunté qué película habían visto. Papá dijo que se llamaba La Puerta Roja. Es curioso, no había oído hablar de ella. Les pregunté si la película era buena. Mamá dijo que era la película más triste que había visto nunca. Tenía los ojos muy enrojecidos e hinchados. Intentaba recordar partes de la película, pero no podía pasar de 2 palabras antes de que empezara a llorar de nuevo. Era extraño, porque tenía las mejillas secas cuando lloraba, como si se hubiera gastado todas las lágrimas de la película. Pero cuando le pregunté a papá qué le había parecido, dijo que era la película más divertida de la década, quizá de todos los tiempos. Sus ojos no estaban rojos e hinchados como los de mamá, pero su sonrisa parecía una parte permanente de su cara, como si no pudiera fruncir el ceño, aunque su vida dependiera de ello. También intentaba recordar partes de la película, pero cada vez que lo hacía, estallaba en una carcajada. No era una risa divertida, sonaba como si le doliera reírse. Me parecía extraño que mis padres tuvieran opiniones tan distintas sobre la película, y no me gustaba el contraste entre la tristeza de mamá y la alegría de papá. Me recordaba demasiado a esas máscaras que se veían en una obra elegante de Broadway. Esas máscaras de comedia y tragedia que se unían en la cara. ¿La película era un drama? ¿Una comedia? Ambos tal vez. Estaba demasiado enfermo para llegar a ninguna conclusión. La temporada de gripe es una putada. Cuando encendí la televisión, vi que había gente protestando contra la película a las puertas de un cine de otra ciudad. Había un montón de caras confusas y enfadadas en la televisión. La mayoría con pancartas que expresaban su indignación por el contenido de la película. Los carteles eran un revoltijo de acusaciones extrañas. La Puerta Roja igual a obscenidades satánicas, rezaba un cartel. La Puerta Roja es la puerta al olvido, rezaba otro. Un periodista del canal de noticias entrevistaba a una de las mujeres de la protesta. Sus ojos brillaban de justa indignación. El hombre que hizo esta película es un demonio, espetó. No permitiré que esta basura impía se proyecte en mi ciudad. Es veneno. El reportero, presintiendo que no iba a conseguir mucho más de esta mujer, comenzó a alejarse, pero la mujer fue más rápida. Agarró al reportero del brazo de una manera que no era agresiva, pero sí clara en su mensaje. No había terminado de hablar. Los amigos de mi hijo fueron a ver esta película, continuó. La vieron antes de tiempo. ¿Y sabes dónde están ahora? En el hospital Hope Hills. Están en un psiquiátrico. Así es. Gracias a Dios que pillé a mi hijo escabulléndose antes de que llegara a la proyección con sus supuestos amigos. Esto es una advertencia para todos los buenos cristianos, amantes y temerosos de Dios. Esta película es el infierno. Para entonces, el periodista había recuperado el control del micrófono. La mujer levantó las manos en un gesto que decía: ya he dicho todo lo que tenía que decir, y volvió a adentrarse en la espesura de sus compañeros de protesta. Me pregunté por qué la gente estaba tan enfadada por la película. Ya había habido manifestaciones en otros cines, pero esto era diferente. Había muchos manifestantes en ese cine, y me pregunté si se trataba de una situación aislada o si había gente protestando por la película en otros sitios. Le fui a preguntar a papá y mamá si habían visto algún manifestante fuera del cine al que habían ido, pero estaban demasiado ocupados poniéndose los zapatos y los abrigos. Le pregunté a mi padre qué estaban haciendo él y mi madre.
Me dijo que iban a volver a ver la película. Me sorprendió. Mamá y papá nunca habían vuelto al cine a ver la misma película 2 veces, y mucho menos la misma noche. Salieron. Papá seguía riéndose mientras cerraba la puerta. Mamá no dejaba de sollozar mientras se dirigía al coche. Estaban muy raros esta noche. Volví a ver las noticias. Ahora estaban entrevistando a alguien más. Era un asistente a la película. El reportero le preguntó qué le había parecido la película. El hombre parecía asustado. De hecho, estaba aterrorizado. No podía mantener la voz firme, pero se oían algunas palabras temblorosas entre el castañeo de sus dientes como: Casi me muero del susto. Y no podré dormir esta noche ni ninguna de las próximas. Parecía que lo decía en serio. Sonó el teléfono y me sobresalté un poco. No me había dado cuenta de lo nervioso que estaba. Era mi amigo Jaime. Pensé que me llamaba para ver si me encontraba mejor o quizá para decirme lo que me había perdido en el colegio. Pero no me llamaba por ninguna de esas razones. Me llamaba para hablarme de la película, de La Puerta Roja. Le dije que aún no la había visto. Parecía extrañamente molesto. ¿Cómo que no la has visto?, me dijo con clara irritación en la voz. Intenté decirle que estaba enfermo, pero hizo caso omiso. ¿Cómo que no la has visto?, repitió la pregunta varias veces, cada vez más molesto. Pronto empezó a gritar más que a preguntar. Una vez más, intenté decirle que estaba enfermo, pero no me escuchaba. Seguía gritándome por teléfono. En ese momento tuve que colgarle. Nunca había oído a Jaime tan alterado. Fuera de lo que fuera esta película, estaba empezando a pensar que no quería saberlo. Estaba haciendo que todo el mundo actuara raro. Volví a ver las noticias, esperando que Jaime estuviera refrescándose en su casa a solo unas cuadras calle arriba. Los locutores mostraban imágenes del director de la película. Había imágenes de él en lo que parecía un plató de cine de los años 60. Luego pasaron unas imágenes granuladas del director con una bata blanca. Estaba de pie con los brazos hacia el cielo y la cabeza inclinada hacia arriba. Debía de haber al menos 400 o 500 personas en la multitud que se reunió a su alrededor. Todos llevaban también túnicas blancas. Debajo de las imágenes aparecían unas palabras. Ex líder de secta convertido en director de cine sigue en silencio sobre el paradero de los miembros de la secta desaparecidos. El presentador de la noticia habló sobre las imágenes, mencionando la vida anterior del director como profesor de física cuántica en una universidad que le había despedido por mala conducta, acusándole de adoctrinar a los estudiantes en su creciente secta. Cuando la universidad descubrió sus intenciones de trasladar a sus nuevos seguidores a un lugar remoto de la selva, se puso en contacto con las autoridades y el aspirante a director fue encarcelado durante un tiempo. Pronto fue rescatado por sus fieles seguidores y antes de que las autoridades se dieran cuenta, el antiguo profesor, convertido en líder de secta a tiempo completo, había huido con su rebaño a ese pedazo prohibido de la selva. El hombre de las imágenes parecía un hechicero medio loco. Llevaba el pelo recogido en una coleta tan tirante que era difícil saber qué edad tenía. Tal vez 25 o 50. El hombre tenía un aire antinatural que me incomodaba. Parecía casi inhumano. Sus ojos no desentonarían si estuvieran metidos en las órbitas de un depredador peligroso, como un tigre o un ave rapaz. Aquellos ojos. Me parecía mal mirarlos durante tanto tiempo. Era como si, incluso desde una fotografía, el hombre tuviera la capacidad de perforarte el cerebro con esa mirada alienígena, encontrar tu carne y morderla. ¿Mis padres realmente fueron a ver la película de este tipo? No me gustó nada la idea, tanto que sentí una inesperada oleada de náuseas. Tomé la cubeta de los vómitos, pero solo vomité en él. Al levantar la vista de la cubeta, vi que las noticias habían cortado la grabación. ¿Me había vuelto loco o parecía que el presentador de las noticias también iba a vomitar? No parecía sano. Parecía más cadáver que presentación. Quizá había llegado tarde y no tuvo tiempo de maquillarse bien antes de la emisión. Pero no,
Realmente parecía a punto de vomitar. No paraba de frotarse la frente con un pañuelo, pero parecía inútil, y sin duda tenía manchas de sudor en las axilas. Estaba a punto de apagar la televisión. Esta enfermedad me estaba agotando con una fuerza sorprendente, cuando oí el fuerte golpe de la puerta. Luego oí una voz. Era Jaime. Gritaba desde el porche de mi casa. Me sorprendí y avergoncé al darme cuenta de que tenía miedo de abrir la puerta. Aunque Jaime era mi mejor amigo, estaba actuando como un loco. No era propio de él. Jaime dejó de gritar. Hubo un momento de silencio y luego volví a oírle. Parecía que estaba llorando. Al principio no entendía lo que decía. Pensé que tal vez había venido a desquitarse conmigo en persona, pero entonces oí sus sollozos y sus disculpas por su comportamiento. Seguía sonando histérico, pero un amigo triste es más fácil de tratar que uno enfadado. Abrí la puerta esperando ver a Jaime con lágrimas corriendo por sus mejillas y una mirada apenada en su rostro. Pero eso no fue lo que vi. En lugar de eso, vi a Jaime con una gran sonrisa en la cara y un brillo terrible en los ojos. Fue demasiado chocante para comprenderlo. Había estado sollozando, moqueando y disculpándose entre grandes gritos y jadeos al otro lado de la puerta, pero cuando la abrí, Jaime parecía exultante, demasiado ansioso y demasiado feliz de verme. Tenía una expresión en la cara que me heló hasta los huesos. Era una mirada de triunfo enfermizo. Estaba aquí porque quería llevarme a ver la película, aunque tuviera que arrastrarme hasta ahí para verla. Me habría reído si no estuviera tan aterrorizado ante la perspectiva, tan agotado por el rápido deterioro de mi salud. En serio, ¿qué me estaba pasando? Intenté decirle a Jaime otra vez que estaba enfermo y que no podía ir. No lo aceptó. Se limitó a decirme que la película curaría lo que me aquejaba. Al 14º o 15º no, tuve que cerrarle la puerta en las narices. Un poco más fuerte de lo que pretendía, pero estaba tan frustrado como asustado. Esta película, La Puerta Roja, tiene algo malo. Algo malo con su director. Algo malo con todo el maldito asunto. Jaime seguía golpeando la puerta. Parecía que se estaba enfadando otra vez, y a mí no me gustaba la idea de que me ataran y me arrastraran al cine para ver una película que empezaba a creer que me haría daño de verdad. Le dije que si no paraba llamaría a la policía. Se rió. En realidad, cacareó como una hiena. ¿A la policía? Pero si a ellos también les encantó la película. Adelante, llámalos. Podemos ir todos juntos al cine. Apuesto a que hasta encenderán las luces de emergencia para que lleguemos lo antes posible. Tendremos los mejores asientos. Intenté ignorarle y centrarme en la televisión, subiendo el volumen al máximo. Puede que al final se le acabara la paciencia. La escena que veía ahora había cambiado radicalmente. Las imágenes volvían al reportero en escena. Me pregunto qué le habrá pasado al presentador de las noticias de aspecto enfermizo. Otras personas salían del cine. Algunos caminaban hacia los manifestantes. Otros empezaban a recoger objetos del suelo. Todos los que salían del cine mostraban distintas expresiones de ira intensa, alegría desbordante, terror frío o profunda tristeza. Todas ellas enloquecedoramente acentuadas por sus ojos grandes y desorbitados, sus dientes al descubierto y sus encías sobreexpuestas. Los manifestantes no tenían ninguna posibilidad. Botellas, piedras y otros objetos de peso les golpeaban desde arriba. Algunos de los manifestantes intentaron defenderse, pero los que lo hicieron fueron acorralados por varios asistentes como abejas sobre una avispa. Algunos manifestantes fueron arrastrados al interior del cine. Los que los arrastraban llevaban en la cara expresiones espantosamente desencajadas. La situación se volvió tan violenta de un momento a otro que el reportero cayó al suelo después de que un ladrillo saliera disparado hacia él, haciendo contacto con la parte posterior de su cabeza y produciendo el sonido que se podría pensar que haría un coco una vez que se rompiera su cáscara dura. La cámara se puso a temblar mientras el resto del equipo de noticias huía, seguido por el sonido de más objetos, probablemente cualquier cosa que estuviera a su alcance, golpeando el pavimento detrás de ellos. Una botella se rompió delante del camarógrafo y lo hizo gritar. Uno de los miembros del equipo fue agarrado por un grupo de asistentes y la cámara pudo ver brevemente sus pies.
Ambas piernas pataleaban salvajemente mientras eran arrastradas hacia la cámara y luego fuera de ella. Entonces, la pantalla se volvió negra. Todo se volvió negro. Se había ido la luz. Estaba solo en casa, a oscuras, y Jaime no paraba de aporrear la puerta. En algún lugar se estaba produciendo un motín, y si esta película se estaba proyectando en otros lugares, si esta película estaba haciendo que la gente actuara como animales enloquecidos, entonces había algo muy malo en el mundo esta noche. Esto era una locura, o el peor tipo de pesadilla que uno puede tener, de las que te sorprenden, la clase de pesadillas que, por mucho que luches contra ellas, diciéndote a ti mismo que no es real, te atrapan aún más. La televisión volvió a encenderse. No había corriente, pero de algún modo volvió a encenderse. Oí el golpe del zapato de Jaime contra mi puerta, seguido de otro. Hubo un sonido de madera astillándose. En algún momento, entre el momento en que la puerta se vino abajo después de la tercera patada y el momento en que Jaime me agarró con una fuerza antinatural, riendo como un loco mientras lo hacía, creo que fue cuando me di cuenta de que no había forma de despertar de esta pesadilla. ¿No lo has oído?, gritó Jaime. Su cara era un conflicto de emociones. Van a pasar la película por televisión, en todos los canales. Mira, está empezando ahora mismo. Su voz era casi infantil mientras decía esto, mirando al televisor con los ojos tan abiertos que temí que se le salieran del cráneo. No quería mirar, pero algo torció mi cabeza hacia la pantalla. No podía ser la mano de Jaime, que me agarraba el brazo con tanta fuerza que temí que me rompiera un hueso. La película estaba empezando y no podía luchar contra la fuerza invisible que me mantenía la cabeza firme, por mucho que luchara contra ella. Demasiado enfermo, demasiado débil para luchar. La pesadilla estaba apretando sus garras. ¿O era solo Jaime apretándome los brazos? ¿Por fin me había roto los huesos? Me pareció oír un crujido. Ya no lo sé. Creo que ya no me importa. Estoy tan cansado. No puedo decir por qué me rendí. Quería creer que tenía una oportunidad de escapar. Quería creer que podría sobrevivir a esta pesadilla. Aunque creo que una parte de mí sabía que no se podía luchar contra esto. Como en la tercera fase de un cáncer de pulmón, ¿qué sentido tenía? El cáncer había ganado. La película se había extendido antes de que nadie supiera lo que estaba pasando realmente. Fuera, oía a la gente gritar en la calle. ¿O se reían? Era difícil saberlo. Tal vez ambas cosas. El ruido de las ventanas rompiéndose y las alarmas de los coches sonando a lo lejos cada vez más fuerte, cada vez más cerca, los amortiguaba. Lo único que sabía era que o veía la película o moría horriblemente con los ojos bien cerrados. Seguro que adivinas qué destino elegí. Y si tú estuvieras tan exhausto, tan completamente agotado de toda lucha, incluso antes de que sonara la campana, incluso antes de saber a quién o a qué te enfrentabas, habrías elegido el mismo destino que yo. Creo que lo peor fue que, cuando por fin miré a la pantalla, reconocí lo que estaba viendo. No debería haber sido capaz, pero lo hice. Sabía lo que estaba viendo y era horrible. Pero era el tipo de horror que te hace reír, el tipo de sensación que tienes cuando piensas que todas las cosas horribles de tu vida se deben a que alguien o algo más grande que tú solo quiere verte sufrir, solo para que esa sensación se confirme ante tus ojos y no tengas más remedio que esbozar una sonrisa sin gracia. Después de aquello, ya no me quedaba nada de pelea y no pude evitar reírme. Eso hizo que Jaime hiciera algo que yo no creía posible, que su sonrisa aumentara aún más. Pero tengo que admitir que Jaime tenía razón sobre la película. Me curó lo que me aquejaba. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien, quizá mejor que nunca. Creo que ese director va a cambiar el mundo con su película, para bien o para mal. Y sí, he visto la película muchas veces, de hecho. Tengo que darle la razón a mi padre en esto. Es con diferencia la película más divertida que he visto en mi vida. Tenemos pensado volver a verla, una y otra vez, una y otra vez. La puerta roja ya está abierta y no hay forma de cerrarla, no después de ver lo que hay más allá.
Mamá sigue sin verle la gracia a la película, y aunque sigue llorando cada vez que la ve, sus lágrimas aún no han vuelto a sus mejillas. Sin embargo, siempre está dispuesta a ver la película con nosotros. Puede que ella no viera el humor en la película, pero yo sí. Y para serte sincero, me duele mucho la cara porque la película es... La Puerta Roja es... Lo siento, no puedo seguir hablando de esto. Es que La Puerta Roja... Oh Dios, ayúdame. Es tan malditamente divertida. Y así termina esta historia que seguramente los dejó temblando de miedo. Te esperamos la próxima noche de terror, donde tienes una cita con el narrador de la oscuridad. Recuerda suscribirte, dejar un aterrador like y compartir con las personas que gusten de las narraciones de horror. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.